¿A alguno de ustedes les han dado mensajes personas fallecidas a través de sus sueños? Hace un tiempo soñé que estaba sola en un terminal de buses. Recuerdo muy bien que en el sueño yo buscaba que el autobús dijera Ciudad del Carmen, porque allá iba. En mi espera escuché la voz de una señora conocida. Era la mamá de un ex compañero de primaria y le estaba diciendo a una muchacha de 12 años que no reconocí que estaba buscando a su hijo Daniel, que necesitaba que llegara pronto porque tenía que acusar a alguien. En mi sueño no recordé que la señora ya llevaba meses fallecida, pero aún así me dio miedo. Y cuando llegó mi autobús pasé cerca de ella y me dijo: «Oye, ¿podrías decirle a mi hijo Daniel que lo estoy buscando? Es que necesito decirle algo urgente». Recuerdo que solo asentí con la cabeza, tomé mi autobús y ahí se quedó ella. Seguía buscando a su hijo así como desesperada y en ese momento se acabó mi sueño. Me quedé con la duda y le envié un mensaje a mi ex compañero. Hace años que no teníamos contacto porque él y su familia se fueron a vivir a otra ciudad, pero sentía la obligación de contarle lo que había soñado. Cuando me contacté con él, le conté en detalle todo lo que había soñado y él se sorprendió mucho porque me dijo que él vivía ahora en Ciudad del Carmen y que su mamá una noche antes de fallecer habló con él por teléfono y le dijo que tenía que contarle algo muy delicado, pero que no podía estar nadie más presente. Él cree que su mamá de alguna manera busca decirle lo que quedó pendiente, pero solo aquellos que han cruzado la línea saben qué pasa después de la muerte. Esta no es la primera vez que me pasa algo parecido. Ya una vez la mamá de mi cuñado me habló en sueños y me dijo: «¿Has visto a mi hijo? No sé nada de él. ¿Cómo está?». Pero de hecho, yo nunca respondo, solo escucho. El año pasado mis papás compraron una casa a una amiga de mi mamá. La casa era de una tía de su marido. Para no hacerles el cuento largo, me cambié a esta casa y empecé a vivir ahí con mi familia. Cuando llegamos nos impresionó que la casa parecía nueva. Literalmente no tenía manchas en ningún lado, lo que me sorprendió porque tiene cocina integral y parecía que la acababan de instalar. Todo estuvo tranquilo los primeros meses, pero aproximadamente al cuarto o quinto mes empecé a escuchar demasiados ruidos que a mi parecer eran normales, ya que la casa tiene piso de madera. Quiero aclarar que tengo trastorno límite de la personalidad y mis estados de ánimo se volvieron muy depresivos, así que con mi esposo creímos que estaba entrando otra vez en crisis. Al pasar de los días, mi hijo de 2 años empezó a decirme que había alguien en las escaleras. Días después me preguntó quién era la abuelita que estaba en el baño y ahí fue cuando me empecé a preocupar. Empecé a preguntarle más acerca de lo que él veía, pero él solo decía que veía a una abuelita, y siempre en las escaleras o en el baño del segundo piso. Hace 3 meses atrás, mi vecina de al lado vino a tocar mi puerta para preguntarme si todo estaba bien, ya que llevaba mucho rato escuchando a mi hija menor de 1 año llorar. Me explicó que la escuchaba llorar en la ventana de arriba y me exigió que le mostrara a mi pequeña para comprobar que todo estaba bien, porque de verdad se encontraba muy alterada y preocupada. Salí con mi hija en brazos y le dije a mi vecina que estábamos abajo viendo una película y en ningún momento había llorado o algo por el estilo. En ese momento mi vecina se puso pálida y me dijo que ella escuchó claramente en la ventana de arriba el llanto de una niña y que por favor le avisara cualquier cosa. Mi vecina ya es una persona mayor, así que al día siguiente fui a contarle a otra de mis vecinas lo que había pasado, pero lo que ella me dijo me dejó sin palabras. El año antepasado, la dueña de la casa falleció en el baño del segundo piso de mi casa y encontraron su cuerpo 4 o 5 días después. Me dijo también que era una persona mayor que vivía sola y solo la visitaban sus sobrinos. No tenía hijos y siempre se escuchaba que lloraba en la habitación principal, en donde está la misma ventana que me señalaba la vecina que vino a preguntar por mi hija. Según lo que me dijo la vecina, ella era una persona muy hacendosa, muy buena persona y que muy probablemente lloraba porque siempre estaba sola. Últimamente he sentido la presencia de algo en mi casa y siento una necesidad enorme de ayudarlo, pero no sé de qué forma. De hecho, mis crisis de ansiedad bajaron de una manera impresionante cuando dejé de tener miedo. Y la razón por la cual dejé de tenerlo es porque una vez estando en el segundo piso, iba a cerrar la puerta del baño y al momento de agarrar la manilla, mi mano se quedó completamente pegada a ella y me tiraron hacia dentro del baño.
Desde ese día intenté hablarle y sin querer terminé contándole toda mi vida al aire sentada en mi sala. No sé cómo explicarles la calma que siento y de hecho es impresionante cómo jamás me interesé en la jardinería, pero ahora tengo un jardín y sin esfuerzo se dan las plantas. De hecho me siento más bonita y confiada. Toda la vida me ha encantado cantar y también mi voz ha mejorado mucho. No sé si es una coincidencia o producto de mi imaginación. Quizás me estoy sugestionando, pero en serio, jamás me había sentido de esta manera. El vacío en mí ya no está y cuando lucho con mis pequeños, siempre le pido al aire que me dé paciencia y a ellos un poco de calma y después de un rato todo vuelve a la normalidad. Aclaro que no soy atea, pero tampoco profeso alguna religión. Mi confianza se basa en tener fe y pedirle al cielo mis plegarias. En mi mente y en mi corazón, mi Dios huele a tierra mojada. Les voy a contar una historia real que me sucedió y que posiblemente no signifique nada, pero el día en que me sucedió me sentí muy extraño. No supe qué pensar y me dejó reflexionando por varios días sobre lo que había pasado. Incluso el día de hoy lo recuerdo y sigo sintiéndome extraño. Hace aproximadamente 15 años, en una noche de diciembre, como a las 8:30, salí de trabajar y la noche estaba fresca. Iba vestido con un pantalón de mezclilla, una polera de manga larga negra, chaqueta negra y una boina como de viejito de esas tipo españolas. Esa noche iba a la casa de mi tía porque algo estaban celebrando en su casa y ahí me esperaban mi mamá y mi hermana. Y para llegar allá tuve que tomar el transporte público porque mi auto se había descompuesto. El viaje transcurría sin problemas, salvo que alrededor de los 40 minutos desde que comenzó, el bus ya estaba vacío. En un paradero se detuvo el bus y se subió una persona a la cual no le presté mayor importancia en un principio, pero de pronto miré al nuevo pasajero y era un señor de aproximadamente entre 65 y 70 años. Inmediatamente captó mi atención ya que vestía un pantalón de mezclilla, una polera negra, una chaqueta negra y una boina tipo española. En un principio pensé, wow, qué casualidad, estamos vestidos igual. Pero la situación se tornó extraña cuando el señor caminó hacia los asientos de la parte posterior del bus en los cuales yo venía sentado. Se paró frente a mí sonriendo de una manera muy extraña y se sentó en el asiento delante del mío, aunque el camión venía vacío. En varias ocasiones el señor miraba hacia atrás y me sonreía como preguntándome con la mirada, ¿lo notaste? Estamos vestidos igual. Pero de pronto empecé a pensar, ¿cómo sabe de qué manera vengo vestido si yo vengo sentado y no me puede ver por completo? Después de 5 minutos de viaje juntos, llegó el lugar en donde debía bajarme. Me bajé y nos dijimos adiós cada uno con una sonrisa, rara de su parte y temerosa de la mía, y esta fue la última vez que vi a ese hombre. ¿Qué significaba lo que pasó? Siempre me ha gustado pensar que fue mi yo del futuro quien se quiso encontrar conmigo. ¿Qué probabilidad existe de que el mismo día, a la misma hora, dos personas de aproximadamente la misma estatura, del mismo color de piel, vestidas iguales se encontraran en el transporte público totalmente solo? No lo sé y quizás nunca lo sabré, pero como ya lo dije, me gusta pensar que era yo mismo del futuro. En mi vida he tenido muchas experiencias inexplicables, sobre todo en recintos hospitalarios. Lamentablemente, la salud no me ha acompañado. En una de estas ocasiones fui ingresada a la UCI del Hospital de San Fernando en la Sexta Región por complicaciones en una intervención mayor a mi estómago. En ese lugar estuve al borde de la muerte, cuando mi alma comenzaba a desprenderse de mi cuerpo terrenal. En un estado de semiconciencia se me acercó una tía. La veía acariciando mi brazo izquierdo, dándome aliento, pidiéndome que no perdiera la fe. También me decía que debía salir de esta y que le pediría ayuda a los médicos porque yo ya estaba perdiendo el conocimiento y cada vez me costaba más respirar. Mi cama estaba al lado de la de un hombre que ya se estaba despidiendo de este mundo. De hecho, toda su familia entró con un sacerdote a despedirse y a darle la extrema unción. Yo no lo veía porque nos separaba una especie de biombo, pero sentía y escuchaba cómo sus lamentos y quejidos cada vez se hacían más tenues, hasta que se fue de este mundo con un profundo grito. Estaba esperando a que llegara alguien a checar a esta persona y mientras esperaba que llegara un médico, vi pasar sobre mi cama una luz tenue y constante parecida a una nube. No sé cómo describirlo realmente.
y en ese momento entró rápido el médico de cabecera del paciente seguido por los paramédicos y se lo llevaron de ahí. Momentos después me ingresaron de urgencia al pabellón. Cuando recuperé por completo la conciencia, recordé que aquella tía que me visitó antes de la cirugía era mi tía fallecida hace ya muchos años atrás. Esto me pasó cuando tenía 28 años. Ese día mi pareja se había ido al trabajo y mi hijo al colegio. Era pleno invierno y hacía mucho frío. Eran las 8 de la mañana, me acosté, me tapé y me quedé dormida. Desperté con una parálisis del sueño terrible. Estaba con las piernas abiertas y mis rodillas a la altura de mi cabeza. Fue tan desesperante encontrarme así y no poder moverme. Miré hacia los pies de mi cama y había un ser que puedo describir como el típico extraterrestre gris. Estaba entre dos roperos. Era alto, muy delgado, de ojos negros y profundos. No dejaba de mirarme y sé que disfrutaba del miedo que sentía. Empecé a preguntarle mentalmente qué me estaba haciendo, por qué a mí, y le pedí que me dejara tranquila. Cerré los ojos con mucha dificultad y empecé a rezar el Padre Nuestro. Fue mi única esperanza para poder salir de ese trance en el que estaba. Rezaba y no podía terminar de hacerlo ya que se me olvidaba la oración una y otra vez, hasta que de pronto sentí un peso gigante en todo mi cuerpo, en mi mente. Fue un cansancio tan grande que me hacía sentir mareada y sin darme cuenta me volví a dormir. Cuando desperté, ese ser ya no estaba en mi pieza. Al día siguiente desperté porque alguien trataba de destaparme y además me tiraban el pelo, pero con mucha fuerza, como con odio. Yo trataba de luchar con eso que me atacaba, pero no podía porque no lo veía ni tampoco podía tocarlo. Empecé a rezar y de nuevo sentí ese peso sobre mi cuerpo, mareos y me quedé dormida. Cuando desperté, toda mi cama estaba desordenada. Lo que viví ese día dejó una huella en mí, un miedo horrible, tanto que estuve muchos años sin poder dormir estando sola. Solo podía hacerlo si tenía compañía o si alguien estaba en casa. Es algo que me marcó para siempre y que espero no me vuelva a suceder nunca más. Esto que voy a contar me acaba de suceder durante esta madrugada. Siempre he tenido sueños premonitorios y los califico de esta manera porque cuando los sueño me dejan marcada. Es como si no me pudiera quedar callada, pero lo de anoche fue otra cosa. Llegué a mi casa tipo 1 de la mañana. Me puse a hacer unas cosas y luego me senté a descansar en el sillón. Sin darme cuenta me quedé dormida y desperté como a las 4 de la mañana. Me hice un té, me fui a acostar con la luz encendida y vi televisión por un rato. Estaba con los ojos cerrados tratando de quedarme dormida cuando siento que apagan la luz. Abrí los ojos y nada. La luz seguía encendida tal como yo la había dejado. Me acomodé para seguir durmiendo cuando a los segundos siento 2 manos grandes sobre mi cara, apretándome desde el mentón hacia arriba. Pensé que era mi esposo y semidormida le dije, «Ya llegaste». Abrí los ojos pero no había nadie. Ahí me asusté un poco y me senté en la cama, pero era tanto el sueño que sentía que en unos minutos me volvía a quedar dormida. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que me quedo dormida cuando siento que había alguien en el patio de mi casa. Yo trataba de despertar pero no podía abrir los ojos. Empecé a sentirme desesperada pero no podía hablar. Tenía la sensación de que no podía abrir la boca, como si tuviera una parálisis facial. Fue tanto mi esfuerzo por hablar, por pedir ayuda, que como pude llamé a mi hijo. Él llegó a mi pieza y me preguntó qué me pasaba. Le dije que sentí ruidos en el patio y que me ayudara a mirar por la ventana, pero aún seguía sin poder abrir los ojos. Hasta que de un momento a otro desperté y todo había sido una pesadilla. Después de esto ya no pude seguir durmiendo. Unos días antes de esta pesadilla comencé a sentir un olor muy extraño, pero solo en el dormitorio de mi hijo. Olí todo, sábanas, frazadas, la ropa de su closet y no encontré nada. El olor estaba solo en su dormitorio. Salía de ahí y el olor ya no lo sentía. También he visto la sombra de un hombre pasar en distintos lugares de mi casa y pensando que puede ser mi esposo o mi hijo, les pregunto si son ellos, pero es imposible.
porque ya están acostados o en algún otro lugar de la casa. No sé qué puede ser esto ni qué puedo hacer. Hace 15 años atrás tenía un videoclub donde arrendaba películas de todo tipo. Tenía muy buenos y queridos clientes y además tenía muy buena relación con todos ellos. Tenía un cliente frecuente que iba 3 veces por semana a arrendar películas rancheras. Siempre llevaba 3 y era muy puntual a la hora de devolverlas 4 días después, pero un día no apareció. Cuando pasaron 12 días desde el último arriendo y el cliente no fue a devolver las películas, pensé que el caballero debía estar enfermo y que cuando estuviera mejor iría a devolver las películas. Si pasaban muchos días de no devolverlas, se cobraba una multa por el mismo valor, pero seguían pasando los días y el cliente no aparecía. Pasaron 17 días y esa mañana apareció una señora y me dijo: «Buenos días, vengo a dejar las películas que arrendó mi esposo». Le pregunté si estaba enfermo y ella me dice: «Sí, se cayó y se golpeó muy feo la rodilla, pero no se preocupe por la multa porque yo la pagaré». Le dije que no se preocupara, que entendía que no habían devuelto las películas porque su esposo se había caído y que esperaba que se recuperara pronto. Con la señora estuvimos conversando cerca de media hora de cosas triviales hasta que me dijo que tenía que irse. «Mándele muchos saludos a su marido y espero que se recupere pronto», le dije, y la señora se fue del videoclub. Pasaron 5 días y apareció mi cliente. «Qué bueno verle», le dije, y él me dice: «Vengo del médico y a darle una explicación del por qué aún no he traído las películas». «Pero ¿cómo? Si su esposa me las trajo y ella me contó que usted se cayó y se golpeó la rodilla». Nunca olvidaré cómo su cara se transformó. Me asusté y le pregunté si es que le pasaba algo y él me preguntó muy serio quién me había dicho sobre su accidente. «Su señora», le dije. Él sacó su billetera, me mostró una foto y me preguntó si es que era ella. «Sí», le dije, «claro que es ella». Y él con sus ojos llenos de lágrimas me dijo: «No puede ser. Mi esposa murió hace 15 años». Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.